Buenas noches, gente. Este es Jair con este primer podcast que estoy haciendo y voy a estar hablando acerca del sermón que estuve compartiendo el día domingo en el Valle de Arraiján. Primeramente quiero pedir disculpas, sé que varios de ustedes han estado esperando la prédica, pero las últimas 24 horas han sido sumamente intensas para mí, así que sin más dilación voy a hablar acerca del tema de hoy, que es rompiendo fantasías. Quiero invitarte que si tienes Biblia contigo, ya sea en papel o electrónicamente, vayas conmigo al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y quiero comenzar diciendo que este capítulo de la Biblia es una maravilla porque es una secuencia de eventos, no son eventos aislados. El día domingo este domingo que pasó fue Domingo de Ramos, y como bien me decía un pastor amigo, Mario Castro, me decía en estos días: te salvaste que era Domingo de Ramos y por lo menos tenías una idea de qué podías predicar. Hay momentos en donde te dicen tema libre y pues es simplemente el tener que guiarse por Dios, porque no hay nada específico durante esa fecha. Esta vuelta me tocó a mí fácil y pude hablar del tema del Domingo de Ramos, pero cuando estaba haciendo el estudio, Dios me decía: léete todo el capítulo, y me llama mucho la atención. Definitivamente de que Dios tiene buenos planes para nosotros. Es más, Jeremías habla de que yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, y son pensamientos de bien y no de mal, y para darnos el fin que esperamos. Estoy parafraseando, pero básicamente esa última frase, para daros el fin que esperáis, es uno de esos pocos puntos en la Biblia en donde uno se da cuenta, en donde Dios está comprometido no necesariamente a cumplir cada capricho que tenemos, pero sí para darnos el fin que esperamos. ¿Y qué es lo que espera todo ser humano? Que le vaya bien en la vida, ya sea económicamente, socialmente, espiritualmente. Sobre todo queremos que nos vaya bien. A lo mejor no vamos a tener lujos ni vamos a vivir como celebridades, pero sí vivir una vida en paz, tranquilos y viviendo en comunión con Dios, que es lo más importante. No voy a leer todo el capítulo, obviamente, pero sí quiero tomar en cuenta algo muy particular. Como muchos de ustedes ya saben, Zaqueo era cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos y era considerado traidor. Así que para muchos fue un choque muy grande ver al maestro diciéndole a un traidor: hey, quiero cenar en tu casa hoy. Así que imagínense la escena. Está Jesús, los discípulos, Zaqueo y sus invitados, a lo mejor su esposa, sus hijos, la suegra, compañeros de trabajo, subalternos, y Jesús no le dice absolutamente nada. Y esto es lo que me enamora de Jesús. La Biblia no es la historia del hombre acercándose a Dios, es la historia de Dios acercándose al hombre. Cuando vemos a Zaqueo, vemos a un hombre que, cuando se da cuenta que el Mesías quiere tener relación con él decide cambiar de dirección. Si vemos en el versículo 9 del capítulo 19, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el versículo anterior, en el 8, dice: pero Zaqueo dijo resueltamente, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dicho sea de paso: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Es increíble porque Jesús nunca lo confrontó realmente. Jesús nunca le reclamó ni le dijo ladrón, estafador, sino que el mismo Zaqueo, al darse cuenta de que Jesús quería una relación, comunión con él, decidió cambiar. El primer punto que quiero señalar en este momento es que Jesús quiere entrar a nuestras vidas. Jesús quiere entrar a tu vida. Y cuando Él esté allí, sin darte cuenta,
tú mismo vas a empezar a cambiar de dirección, porque sabes quién está en ti. No es cualquiera, es Jesús mismo, es Dios mismo. Después de todo esto, Jesús en esa misma cena empieza a contar una parábola. Dice el versículo 11, lo siento, dice: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola porque estaba cerca de Jerusalén. Y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. La primera fantasía que queremos ver en este momento es que el pueblo judío quería un Mesías que echara a patadas a los romanos. Estaban cansados de los romanos. Así que obviamente querían un Mesías revolucionario, un caudillo, alguien que les recordara a gente como Gedeón, Sansón, Débora y otros jueces del Antiguo Testamento. Sin embargo, nos encontramos con un Jesús de paz, de amor, algo así como que si fuera un hippie de repente, un pacifista, teniendo la oportunidad y el poder para acabar con ejércitos enteros. Este hombre prefiere hablar con traidores, prostitutas, cobradores de impuestos, leprosos, enfermos, paralíticos. Y es lo que el pueblo a lo mejor no entendía, pero muy en el fondo seguían teniendo la idea de un Jesucristo, de un Mesías caudillo, revolucionario. Algo muy curioso es que en esta parábola del dinero o de las minas, Jesús habla acerca de la historia de un hombre noble que se le concede un reino y antes de irse llama a 10 de sus siervos y a cada uno le da la misma cantidad de dinero. Como bagaje cultural quisiera decir que una mina es lo equivalente al sueldo de 3 meses de un funcionario público. O sea que en aquel tiempo era bastante dinerito lo que le estaban dando a los siervos. Ahora, les da a todos la misma cantidad y les dice que vayan a negociar. Llama mucho la atención porque el segundo punto que quiero resaltar en esta hora es que después de que Jesús transforma tu vida, transforma la dirección en donde tú estás caminando, como lo hizo con Zaqueo, lo segundo es que te da la gran comisión. Todos conocemos el verso de Mateo 28, 18, de ir y hacer discípulos. Ahora, Jesús no es como un departamento de ventas de una compañía o como un call center de ventas en donde te piden una métrica final de la semana y si no cumples la métrica te pueden botar. Jesús dice: hey, vayan y hagan discípulos. No te dice cuántos hagas ni cuánto tiempo desea que lo hagas, pero por lo menos ve e inténtalo. El gran problema con muchos cristianos y la razón por la cual muchos cristianos hoy en día pierden la perspectiva de lo que están haciendo es porque no cumplen con la gran comisión. Cada vez más vemos a gente perdiendo tiempo en tonterías y estupideces desde el punto de vista teológico y dizque para una supuesta edificación de la iglesia, y lo que hace es confundir. Si te das cuenta, la mayoría de estas personas que tienen este tipo de conducta jamás han tenido un discípulo en su vida, o por lo menos nunca lo han intentado. Ahora, llama la atención, dice que en el versículo 22, vamos a leer desde el 20, un poquito adelantando la historia. Este noble se va, es proclamado rey. Cuando regresa, llama a sus siervos. Viene el primero, le dice que pudo recobrar 10 veces más de lo invertido. Otro recobra 5. Pero llega el tercero, y esto es lo que dice: llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que yo regresara?
Wow. Lo siento, me equivoqué. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y que cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Para que al regresar pudiera reclamar los intereses. Ahora, llama la atención algo. Había más de una manera de poder invertir en el reino. Hay gente que invierte a gran escala y hay gente que invierte a pequeña escala. A gran o pequeña escala es una inversión. Hay gente que nunca, si usted me está escuchando, hermano, de repente usted nunca va a llenar un estadio o un teatro, o no va a tener una red ni una célula, pero sí va a tener discípulos, y sí va a tener gente que le va a seguir, y sí va a haber gente que va a aprender de Jesucristo viéndolo a usted. El asunto es que usted está invirtiendo su vida. Es lo que pasaba con este siervo. Este siervo a lo mejor tuvo miedo de no llegar al mismo nivel de éxito que sus consiervos, y por eso tuvo miedo y guardó lo que el Señor le había dado. Lo que el Señor nos ha dado es la gran comisión. No se la guarde. Ahora, la segunda fantasía que vemos, que es muy peligrosa, la vemos en el versículo 28 de este capítulo. Dicho esto, siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, pasa algo muy curioso. Después de que Dios nos salva, después nos da un propósito, viene un periodo en donde a lo mejor usted va a recibir instrucciones que son difíciles de acatar. Jesús le da una instrucción a sus discípulos que es una de las más jocosas y extrañas que yo he visto en toda la Biblia. Dice: vayan a la aldea que está al frente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito, el que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Digamos que eran Pedro y Juan. Jesús les dice eso y los hombres van caminando y dice: oye Pedro, ¿y si nos regañan, nos meten presos? Van a haber instrucciones que Jesús le va a pedir a usted que a lo mejor no tienen sentido. A lo mejor ya Jesús le ha pedido que usted haga cosas que a lo mejor no tienen sentido. Pero créanme que Jesús lo va a respaldar. Va a haber un testimonio de por medio. Ahora, el cuarto punto acá es que vemos la otra fantasía, y es la de los fariseos. Los pongo de nuevo en contexto. Jesús entra a Jerusalén, los discípulos y el pueblo empieza a alabar el nombre de Dios por las maravillas que Jesús había hecho. Y dice: algunos de los fariseos, verso 39, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callaran, gritarán las piedras. Todos conocemos a los fariseos, y de hecho hoy en día se le llama fariseo a cualquier hermano o hermana en la fe que no piense como nosotros. Y quiero hacer un paréntesis. Ese es un insulto muy fuerte y no debería ser así. Aunque la persona no piense igual que nosotros, deberíamos respetar. Pero hay un grado muy especial de lo que yo sí consideraría un fariseo hoy en día, y es precisamente lo que pasaba hoy, o lo que pasa aquí en este capítulo de la Biblia, que teniendo al Mesías enfrente no lo supieron reconocer. Sin embargo, se vanagloriaban de que eran maestros expertos en las escrituras. Pasa lo mismo, hay gente que dice ser lo máximo en el reino de Dios, pero cuando ven la obra de Dios moverse, una obra genuina, no lo saben reconocer. Nunca se me olvida, hace un par de meses atrás, tuve la oportunidad de poder compartir con mis amigos y hermanos de la banda Gibor, la banda en donde estoy ahorita mismo, y tuvimos la oportunidad de ministrar en una obra benéfica, y nos fue muy bien.
pero cuando regresé a casa, alguien me reclamó de que estaba sirviendo en una denominación que no era la mía. Aquellos que me conocen, ustedes saben que yo no me guardo muchas cosas, y yo dije, hermano, usted está hablando de cosas que están fuera del lugar. Digo, estos hermanos de esta iglesia y esta institución están haciendo una obra que muchos no nos estamos atreviendo a hacer. Eso viene de parte de Dios, no tiene nada que ver con la denominación. Entonces, eso es lo que yo pudiera considerar fariseo. El detalle con los fariseos es que querían un Jesucristo, querían un Mesías de buena familia, de buena usanza, a lo mejor con mucho recurso económico, con estrategia militar. Pero Jesús era un joven sencillo, Galileo, carpintero, y de hecho que refutaba muchas de las cosas que los fariseos habían interpretado de la ley. Entonces, esas son las dos clases de fantasías que vemos. Están las fantasías que son a nivel de materiales, y están las fantasías que son a nivel espirituales. Y en ambas queremos que Jesús se amolde a nosotros, y no puede ser. Jesús es Señor, y si es Señor, Él sabe que es lo mejor. Vuelvo y repito, los pensamientos de Él son de bien para nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces, eso es muy importante saberlo. Ahora, vamos a ver algo muy curioso, que es un grupo de gente que sí llegó a cumplir su fantasía, una fantasía muy distorsionada. El versículo 41 de este capítulo de Lucas habla de Jesús en el templo, y vemos a un Jesús que cuando se da cuenta que el templo está lleno de comerciantes y de cambistas, se enfurece y empieza a voltear las mesas y a latigar a la gente. El detalle aquí no era que vendían en el templo. El detalle aquí no era solamente que vendieran en el templo. Para ponerlos un poco en el contexto, si bien recuerdan la ley de Moisés, Dios era muy exigente a la hora de recibir el sacrificio. Tenía que ser macho de 1 año y no debía tener ninguna clase de defecto. Ahora, pónganse en perspectiva. Si usted vive en una ciudad lejana y viene con la ofrenda desde la ciudad natal hasta Jerusalén, se corre el riesgo de que el animalito sufra algún tipo de cortada, lo pique algún bicho, o agarre una enfermedad o alguna infección, y entonces la ofrenda quede inservible. Así que de alguna forma era práctico ahorrar, llegar a la ciudad de Jerusalén, comprar la ofrenda para el sacrificio y luego ofrecerla a Dios. No tiene nada de malo. El detalle es que esta gente estaba usando el templo como garantía, y no solamente eso, habían cambistas. Todos aquí hemos tenido, si bien no la oportunidad de repente de viajar al exterior, hemos estado en una feria de colegio, de universidad, en donde para tú poder comprar la soda o la hamburguesa, tienes que primero comprar un boleto que diga hamburguesa o la cantidad de dinero que es, y entonces lo vas y lo cambias. Pasa lo mismo acá. Habían cambistas, los sacerdotes habían desarrollado una moneda para ellos y hacerse ricos. Y había gente que no podía comprar entonces lo que se daba en el templo, y entonces no se aceptaba la ofrenda. Por eso es que Jesús se enoja con estos hombres, porque su fantasía era egoísta, ruin, porque estabas siendo de impedimento, porque los sacerdotes estaban siendo de impedimento para que la gente recibiera perdón. ¿Usted quiere ver a un Jesucristo molesto? Póngase en medio de la salvación de alguien más. Que su ejemplo sea el motivo y la causa para que otra persona diga que el cristianismo no sirve, que Jesús es una farsa, y se va a encontrar con un Jesucristo muy molesto. En Mateo 21, el capítulo 21, versículo 11, si no me equivoco, habla de la misma historia de manera paralela, pero Mateo señala de que después de que Jesús echa a los cambistas y comerciantes, entonces empieza a sanar a los cojos, a los paralíticos y a los enfermos. Y es que es en la presencia de Dios en donde el hombre puede encontrar sanidad.
Si usted se vuelve un impedimento para que eso ocurra, la persona nunca va a poder ser sana. Ahora, me dirán, Jair, ok, suena bien cumplir con la gran comisión, pero tú no sabes cuál es mi pasado, mi testimonio. Hay una historia muy curiosa en la Biblia, y es la historia de la parábola del hijo pródigo. Si tienes chance, con tu Biblia en papel o electrónica, cambia un momentito a Lucas capítulo 15, y es la parábola del lo lamento, no es 15, es me perdí. Lamento mucho esto. Sí, era el 15, lo siento, sí, era el 15. Capítulo 15, versículo 11. Es mi primer podcast, ténganme paciencia. Ok, la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido, como dice aquí en la Nueva Versión Internacional, la conocemos todos. Este muchacho, de manera muy altanera y respetuosa, le pide a su padre la parte de la herencia que les correspondía. Estando el padre vivo, le pide eso cuando sucede en el tiempo de muerte. El muchacho se va a otra provincia, gasta su dinero, pasa hambre, y llega un momento muy interesante. En el versículo 17 habla de que este chico dice, cuando volvió en sí, dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muero de hambre? Tengo que volver a la casa de mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Hay un detalle muy importante. Jesús sabía que vamos a fallar. Jesús sabe que les vamos a fallar. En esa semana de la entrada triunfal, días después, Jesús se encuentra sentado a la mesa y le dice a Pedro, oye, me vas a negar 3 veces. No es que si quieres, me vas a negar. Vas a fallar. Jesús sabe que usted va a fallar. Y Jesús sabe que yo voy a fallar. Él no lo toma por sorpresa. Así que el hijo regresa a casa de su padre y todos conocemos la historia, lo bonito que es. El padre lo recibe, lo abraza, corre hacia él, cambia sus vestidos, le da anillo, le da calzado y manda a hacer fiesta. Pero el hijo en principio quería ser tratado como jornalero. El hecho de que usted peque no quiere decir que usted deje de ser hijo o hija de Dios. El hecho de que pequemos no quiere decir de que eso nos desacredita para cumplir con la gran comisión. Falló, pida perdón, cambie de dirección y cumpla con la gran comisión. El otro detalle aquí está en que el hijo mayor pasa todo lo contrario. Dice que cuando llegó a la casa y vio la música y el baile, le pregunta a uno de los criados y el criado le dice que tu padre está celebrando porque tu hermano regresó y no quiso entrar. Y dice en el versículo 28, indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, responde el padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora se ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. El detalle con la gracia es que no hay nada tan malo que podamos hacer que nos haga perderla, y no hay nada tan bueno que podamos hacer para que Dios nos ame más.
La gracia es gracia por eso mismo. La gran fantasía es que pensamos de que como servimos más a Dios, entonces Dios tiene la obligación de bendecirnos. Cuando como este padre le dice a su hijo, todo lo que tengo es tuyo. El detalle es que muchas de las cosas que anhelamos no están según la voluntad del Padre. Entonces en esta hora yo te animo a que revises tu corazón, así como me ha tocado hacerlo a mí, y puedas poner en la balanza lo que es realmente importante, y que puedas entregar tus fantasías a Dios y vivir la realidad que Él tiene para ti. A todos espero que puedan pasar un muy buen fin de semana, un fin de semana largo de Semana Santa. Cuídense, si van al interior, que tengan buen viaje, que tengan cuidado, y que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima.